Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a tener un tiempo para estudiar y meditar la preciosa palabra de Dios en esta tarde, ya noche. Vamos a dar introducción a la hermosa epístola que Pablo escribió a los hermanos de Colosas, haciendo un pequeño investigación con los eruditos o los expertos que han estudiado un poquito de lo que era esta ciudad. Era una ciudad similar a la de Hotville. Estaba dándole, cuando estaba escuchando o leyendo más bien la descripción, y pues bueno, vamos a ver por qué. Pero antes de eso, como siempre, pues vamos a poner en la mano del Señor, que sea Él el que hable en esta tarde. Padre Celestial, gracias le damos, mi Señor, por su amor, por su fidelidad, por alcanzarnos, Señor, por medio del Evangelio. Estamos en esta tarde, Señor, primeramente, Señor, con un corazón humilde, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, y ver un poco, Señor, vislumbrar, se puede decir, la grandeza de Cristo Jesús, de tu amado Hijo. Le pido, mi Señor, que me ayude a exponerlo, Señor, a desarrollarlo de manera clara y sencilla, pero a la vez que quede profundamente arraigado en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, lo grande, maravilloso, fuerte que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias le damos, mi Señor. Me pongo en sus manos, Señor, y le pido, Padre Celestial, que bendiga nuevamente, que nos bendiga a nosotros su pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bueno, vamos dando introducción a la carta del día de hoy, del día de ayer, perdón. Iniciamos con la lectura justamente la carta a los Colosenses, una carta muy corta, 4 capítulos prácticamente para el martes, ya la terminamos todos de leer con la ayuda del Señor. Y aunque es una carta corta, es una carta muy profunda en cuestión de lo que está enseñando el apóstol Pablo. Pero bueno, antes de iniciar rápidamente, no sé si me puedes ayudar con el mapa. Ahí descargamos un mapa por el software Logos. Ahí no estoy haciendo promoción, pero sí ayuda mucho al momento de querer visualizar un poquito lo que es ese es el tercer viaje misionero de Pablo. Y dentro del viaje misionero, él recorre la región de Asia. Colosas está justamente donde dice Asia, en la parte roja, se puede decir. Por ahí está la ciudad de Colosas. Si pudieras poner la segunda imagen, gracias. Y ahí más o menos, no sé si se alcanza a mirar, pero bueno, en la parte de abajo, arribita de Licia, está un puntito negro que es la ciudad de Colosas. Al parecer, y por lo que está escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 4, y el capítulo 2, versículo 1, Pablo no estuvo en esta ciudad. La mayoría de las ciudades o las cartas que escribió Pablo, en su gran mayoría, él estuvo en Corinto, él estuvo en Tesalónica, él estuvo en Filipos, él estuvo en Éfeso. Pero en el caso de Colosas, lo que pude ver es que era una pequeña ciudad agrícola, ¿okay? Justamente como aquí, como Hotville. Vivimos del campo, de lo que da la tierra prácticamente. No era una ciudad como Éfeso, una ciudad portuaria, una ciudad grande. Tesalónica era la capital de Macedonia, Corinto era la capital de Acaya. Eran ciudades grandes y prominentes estas ciudades, pero Colosas, al parecer lo que dicen, pues es que era una ciudad pequeña. Se puede decir, algunos estudiosos dicen una ciudad no con mucha importancia, algunos otros pues decían de segunda categoría, se puede decir. Y en esto nos podemos identificar nosotros, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque pues, nosotros no estamos en San Diego, Los Ángeles, Nueva York, qué sé yo, grandes ciudades. Pero, sin embargo, una de las cartas más hermosas y profundas está escrita a esta iglesia, esta pequeña iglesia de Colosas. Hasta ahí, gracias, no sé si quieres quitar ahí el
nomás era para dar una breve, arribita está la Odisea y después está Hierápolis, eran ciudades hermanas, así como se puede decir Silly, el centro, y Hotville, casi, o Heber, Hotville y Brawley, vamos a decir así. Estaban alrededor de 10 millas o 10 kilómetros, no recuerdo bien la distancia. Entonces, muy similar, mis amados hermanos, la ciudad de Colosas o los hermanos de Colosas. Comentaba y leo el capítulo 1, versículo 4. Versículo 3 y 4 dice: damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. De hemos oído es donde se puede decir que posiblemente Pablo no estuvo o no fundó la iglesia en Colosenses. Y en el capítulo 2, versículo 1, si quieren leerlo también junto conmigo, dice así: porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea, ahí ciudades hermanas, y por todos los que no me han visto en persona. Entonces, estos dos versículos los he leído o he buscado pues dar refuerzo al punto de que justamente Pablo no había estado en la ciudad, al parecer, de Colosas. Más sin embargo, parece que el reporte lo recibió del hermano Epafras. Versículo 7, así ustedes lo aprendieron, de capítulo 1, versículo 7, perdón. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Parecer, no sé si Epafras era el pastor, o era el evangelista, o era uno de los líderes de la ciudad de Colosas, pero solamente, mis amados hermanos, para dar refuerzo a esta hermosa carta. Y cuando ustedes y yo la leamos al final, vamos a ver el día martes, a leer el capítulo 4, que hace justamente mención de la ciudad de la Odisea, hace mención de la ciudad de Hierápolis y de varios consiervos que estuvieron trabajando con Pablo, y muy posiblemente hermanos que estuvieron, que llevaron la carta a los tanto colosenses y los hermanos de la Odisea. Al final de la carta vamos a leer acerca de que al parecer otra carta que se entregó a los hermanos de la Odisea, y les dijo: miren, la carta que les estoy entregando a ustedes, los hermanos de Colosas, se la leen a los de la Odisea, y las que les mandé a la Odisea se lo van a leer ustedes, los de Colosas. ¿Ok? Pero bueno, esto es a manera de introducción. El tema de hoy, mis amados hermanos, donde quiero que nos enfoquemos, o donde quiero que meditemos, o donde el Señor puso en mi corazón meditar en esta tarde, es justamente en el versículo 13 del capítulo 1. Vamos a ver la grandeza de Cristo Jesús. Es un tema importante y es un tema fundamental, y prácticamente Pablo abre esta carta justamente después de la introducción. Abre acerca de la grandeza que es Cristo para cada uno de nosotros. Y bueno, voy a leer la sección completa donde vamos a estar meditando en esta tarde, del versículo 13 al versículo 17, es donde vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Dice así, Colosenses 1:13 en adelante, al 17. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, está hablando de Dios el Padre. Ok, en el versículo 12 hace mención de eso. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, mis amados hermanos. Bueno, es demasiada información la que hay aquí, y voy a tratar de tocar tan solo 4 puntos, mis amados hermanos. Prácticamente en cada uno de los puntos que vamos a ver en esta tarde se pudiera desarrollar un sermón completo. El día de hoy, más que un sermón expositivo, va a ser un sermón temático. ¿Ok? Entonces vamos a ver la grandeza de Cristo Jesús, y al hablar de un sermón temático, que estoy tratando de dar a entender que vamos a ir a varias partes de la palabra de Dios
para entender justamente o reforzar lo que Pablo está hablando aquí en Corintios, perdón, en el primer capítulo de la carta a los Corintios. Bueno, arrancamos con el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Obviamente está hablando de Cristo Jesús. Justamente en el versículo 14, 13 y 14 habla justamente de que está hablando de Cristo y Jesús, mis amados hermanos, el Hijo de Dios. Él es, al momento de nosotros ver a Cristo, se puede decir, por medio de la Escritura, por medio de la palabra, podemos ver a Dios mismo. ¿Ok? Y es mismo. Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, si no me equivoco. Perdón, 14, 9. Y vámonos para allá porque vamos a meditar un poquito en esa sección. Juan capítulo 14. Vamos a leer desde el principio para tener contexto. ¿Cómo andamos de tiempo? Okay. ¿Cuánto llevo? 5 minutos, ¿verdad? Apenas. Voy arrancando. 2 minutos. Ok, entonces, gloria a Dios para... Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Y conocen el camino a donde voy. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, mis amados hermanos. Al poder leer, estudiar la vida de Cristo Jesús, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ver justamente al Padre Celestial. Y dentro de lo que el Padre Celestial ha dado, es justamente, como dice el versículo 13 de Colosenses capítulo 1, Él nos libró, el Padre Celestial nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es el Padre Celestial, mis amados hermanos, el que traza el camino. Y es Cristo Jesús el que forma ese camino para la salvación, mis amados hermanos. Solamente en Él hay salvación. Si usted y yo queremos llegar al Padre, queremos llegar al cielo, queremos nuevamente tener una restauración en nuestra vida con Dios, solamente hay un camino. Y es el Hijo de Dios, y es Cristo Jesús. Y eso lo estableció Dios mismo. Lo dice así Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, mis amados hermanos. Solamente hay uno en que hay salvación y es Cristo Jesús. Él también en esta misma sección dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Mis amados hermanos, no hay ser humano que pueda dar esta declaración. No hay nadie que pueda decir, yo soy la verdad. Solamente hay uno que puede hacerlo y ese es Dios. Dios es veraz. ¿Y qué dice? Y todo hombre mentiroso. Solamente Dios habla verdad. Jesús es la verdad. Jesús habló la verdad. Por lo tanto, estoy tratando de desarrollar o de dejar claro, y el punto de esta noche es que cada uno de ustedes y yo, que nos quede claro que Jesús es Dios. La divinidad de Cristo Jesús está claro en Colosenses capítulo 1 y lo vamos a ir desarrollando, como les digo, de poco a poco, viendo varios pasajes. Y también obviamente al final dice Cristo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 20:31, al final de la carta, esto lo voy a leer yo,
Posiblemente usted sabe es cuando el apóstol Juan dice el motivo de que escribió la carta. En Juan 20:31 dice así la palabra de Dios: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Mis amados hermanos, si ustedes y yo queremos tener vida plena, vida abundante, solamente la obtenemos en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra manera de llegar al cielo. Tus buenas obras no sirven de nada, tus sacrificios no sirven de nada. A manera de paréntesis, en una de las clases que he estado tomando, uno de los maestros comentó y se me hizo interesante esto. Dice, todas las religiones del mundo buscan agradar a Dios por medio de sus actos y sus obras. Buscan llegar al cielo o al lo que ellos le llamen la eternidad por medio de sus obras. En los países árabes ustedes conocen por qué sacrifican, por qué se matan o por qué matan. Porque ellos piensan que muriendo ellos o matando a muchos cristianos o judíos o hebreos van a llegar al cielo. Otros dicen, pues Dios no existe nada, vive tu vida como tú quieras. Otros dicen, ¿sabes qué? Cualquier cosa es Dios. Ya saben, allá por India más o menos, los hindús, las vacas y todo eso, ¿no? Las ratas, andaba viendo un reportaje de las ratas, cómo adoraban a las ratas. Señor, me quedé, no se va a ser posible. Les daban besos, mis amados hermanos, pero bueno, ese es el corazón del hombre. Pero solamente Dios nos salva y el cristianismo, se puede decir, lo que Cristo Jesús proclama es que somos salvos. ¿Por qué? Por gracia, no por obras. No es por mis buenas obras, porque tengo una asistencia perfecta en los servicios, lo cual está bien. No es porque leo mucha la palabra de Dios, lo cual es bueno también, pero nada de esto nos va a llevar ni al cielo, ni siquiera a tener un crecimiento. ¿Ok? Solamente con una relación genuina con Cristo Jesús. Todo lo demás viene a traer buen fruto, viene a traer algo positivo. Lo demás, ¿qué es? Sin Cristo, ¿qué es? Es religión hueca. Son una serie de reglas que no va a llevar a nada, mis amados hermanos. Pero bueno, solamente para decir que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, así lo dice la carta de Juan, así es el Evangelio de Juan, perdón, en el capítulo 14, y es la verdad, porque Dios es veraz, porque Jesús es la verdad, y en eso, mis amados hermanos, hay como un acuerdo. Segundo punto, en el versículo 15 de la primera carta de Tesalonicenses dice, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación, mis amados hermanos. Y este punto, el primogénito de toda creación, pudiera crear, así es, controversia, dudas. Dice, bueno, entonces Jesús fue creado, Dios lo primero que creó fue a Jesús. No tiene nada que ver con eso, mis amados hermanos. Jesús tiene la preeminencia o es el primero. Y para esto vámonos a un salmo, a una porción de un salmo mesiánico, se puede decir, o una sección del Salmo 89, que es mesiánico, se puede decir, que habla acerca del Mesías. Y les invito ahora sí que nos vayamos al Salmo 89, por favor. Versículo 26, habla un poquito justamente de la primogenitura de Jesús. Salmo 89, pues con la ayuda del Señor vamos a llegar ahí en diciembre tal vez a como vamos leyendo un salmo al día. Salmo 89, versículo 26, mis amados hermanos. Salmo 89, 26. Acá la siguiente página. Es un salmo que habla acerca del rey David, pero en el versículo 26, así como ustedes, como hemos leído en los salmos
Pareciera que está hablando el salmista o pareciera que, pero muchas veces está hablando justamente el Señor. Y en el versículo 26 del Salmo 89 en adelante hasta el 29, vamos a leer de 26 al 29, dice: Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Obviamente está hablando de Cristo Jesús, mis amados hermanos. Hay uno solo. Y más adelante viene por qué también, o se refuerza. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él, mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Obviamente habla de un reinado eterno y habla justamente de Cristo Jesús como el primogénito, el más excelso de los reyes. Y en Apocalipsis, ¿qué leemos? El Señor Jesús, que dice, Rey de reyes y Señor de señores. Ese es Cristo Jesús. Otro punto, mis amados hermanos, que podemos ver acerca de la deidad de Cristo, va a estar en Isaías capítulo 42, versículo 8, unas páginas adelante. Vamos a ver en Isaías 42:8 que Dios, está hablando aquí Jesús, Jesús, está hablando Dios el Padre. Dice así el Señor en Salmo 42:8, yo soy el Señor. En el caso de la Reina Valera dice Jehová, no me equivoco. Cuando las Américas tiene Señor, todo en mayúscula, para los que tienen la Biblia de las Américas, cuando dice Señor en letras mayúsculas significa Jehová. Ok, está hablando de Yahweh. Del tetragrama que dio el Señor a Moisés. ¿Ok? Bueno, versículo 8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré. Mi alabanza a imágenes talladas. Mis amados hermanos, Dios no comparte la gloria con nadie. Por lo tanto, Cristo Jesús, al momento que las personas lo adoraban y él recibió adoración, estaba confirmando justamente que él es Dios, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Recuerdan en Apocalipsis, cuando hemos leído el libro de Apocalipsis y aparece la gloria del Señor, y por lo general cae siempre Juan, cae desmayado, Isaías también cayó desmayado, Juan queda desmayado, y se me va el nombre de otros que quedan así, están en la presencia de Dios y no se pueden levantar hasta que alguien llega y los toca. En varias ocasiones ahí, mis amados hermanos, tanto el apóstol Juan como otros dice que tratan de adorar al ángel. ¿Y qué le dice el ángel? No me adores a mí, dice. Adora a Dios. ¿Ok? Pero en el caso de Cristo Jesús, ¿qué pasó con la entrada triunfal? Él recibió la adoración del pueblo de Israel. Él dijo, miren, si hacen callar a ellos, las piedras van a empezar a alabarme. Por lo tanto, mis amados hermanos, y quiero reforzar el punto, Cristo Jesús es Dios, el primero y el último. Así lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último, mis amados hermanos. Y está hablando el segundo punto justamente de la primacía del reinado eterno de Cristo Jesús. Tercer punto, versículo 16, nos saltamos al versículo 16 de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Y mis amados hermanos, es donde vamos a encontrar mayor detalle acerca de quién fue el que creó todas las cosas. Y dice el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, mis amados hermanos, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él, mis amados hermanos. Si tú y yo estamos aquí, ¿por quién es? Por Cristo Jesús. Él nos creó. Todo lo que está aquí hecho, Él lo creó, mis amados hermanos. Lo que miramos, inclusive lo que no miramos también. ¿Ok?
dominios, potestades, principados. Todo lo hizo Cristo, mis amados hermanos. Él lo hizo todo. Y para reforzar donde hay un principio hermenéutico, para los hermanos que están estudiando hermenéutica, ¿ok? Dice así, bueno, un principio hermenéutico es que la palabra se interpreta a sí misma. Con pocas palabras, lo que está aquí debe de soportarlo otro pasaje de la Escritura para que dar refuerzo y para que quede como algo establecido, por lo general, y para que el texto no se salga o no lo queramos usar fuera de contexto, ¿ok? Querer torcer la palabra de Dios, que tristemente sucede, pero para eso vámonos a Juan. De hecho, mis amados hermanos, aquí un paréntesis. Cuando queramos ver la deidad de Cristo o estudiarla, vamos a decir, a más profundidad, el consejo, mis amados hermanos, que yo les puedo dar a cada uno de ustedes es leer 3 capítulos principales. Toda la palabra de Dios, bueno, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento apunta a Cristo, el Nuevo Testamento gira en Cristo Jesús, pero para poder estudiar, meditar en la deidad de Cristo, tengo 3 capítulos que me han ayudado mucho justamente, y primero es Juan capítulo 1, todo el capítulo 1 de Juan, sobre todo la primera sección, habla acerca de la deidad de Cristo, y nos vamos a ir ahorita para allá. El otro capítulo o la otra sección está en Colosenses capítulo 1, y la otra, ¿en dónde está? ¿Recuerdan? ¿Saben? Hebreos capítulo 1, está fácil de recordar, mis amados hermanos. Juan capítulo 1, Colosenses 1 y Hebreos 1 habla justamente de la deidad y también de la eternidad de Cristo. Pero bueno, vámonos a Juan capítulo 1, versículo 1, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, dice Colosenses, y Juan 1:3 justamente dice lo mismo. Aquí no está hablando Pablo, aquí está hablando justamente el apóstol Juan. Y Juan capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Todas las cosas, es más, leo del versículo 1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Obviamente sabemos que está hablando de Cristo Jesús. El versículo 14 lo dice, el verbo se hizo carne. Versículo 3, nos regresamos. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, queda claro que Cristo Jesús creó todas las cosas, mis amados hermanos, visibles e invisibles. Ok, y ahora nos vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 también. En adelante, este pasaje ya lo estudiamos, este pasaje ya inclusive se predicó de él, pero siempre es importante volver a meditar o leer en estos pasajes. Hebreos 1, del 1 adelante, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días, mis amados hermanos, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Se dan cuenta que Colosenses capítulo 1 y Hebreos capítulo 1 están hablando prácticamente de lo mismo, con palabras muy diferentes, pero el significado es exactamente lo mismo? Cristo Jesús refleja al Padre, es la imagen visible del Dios invisible. Él, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas, mis amados hermanos. Poderes, autoridades. Ahorita, tristemente, hablaba el viernes con los chicos, con los jóvenes. Decía, yo sé, muchachos, que en estos próximos días se va a buscar o se les va a invitar a que celebren la famosa fiesta del Halloween, les digo. Y les digo, muchachos, no lo hagan, les digo. Aunque Jesús creó esos ángeles, no son para adorarlo. Ni nada de lo que el Señor Jesús creó. Lo dice Romanos capítulo 1, bien clarito. Nada, mis amados hermanos, los astros del cielo, las serpientes. ¿Quién fueron los aztecas, verdad? Que sacó, pusieron ahí la serpiente emplumada. Nada, mis amados hermanos. Nada de eso. Solamente hay un solo Dios verdadero. Y un creador de todas las cosas, Cristo Jesús, nuestro Señor, mis amados hermanos. Y miren, hoy lo que quiero, mi objetivo, o cuando yo estaba leyendo y cuando estaba estudiando este hermoso pasaje,
Está diciendo, gloria al Señor que me alcanzaste, gloria a ti, mi Cristo, que puedo servirte y adorar al único Dios verdadero. Y su palabra es clara, mis amados hermanos. Cuarto punto, no para terminar, pero ya estamos en la última tercera parte, se puede decir, del mensaje. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, mis amados hermanos. Esto habla, si Cristo Jesús es antes de todas las cosas, ¿qué significa? Que Cristo Jesús es eterno. Él estaba en Génesis 1:1. Ahí estaba Cristo Jesús. No lo conocíamos como Cristo Jesús hasta que fue revelado su nombre en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 1 se revela el nombre del Hijo de Dios. Pero ahí estaba Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que esa palabra Dios es Elohim. Elohim es un nombre plural de Dios, hablando justamente de la Trinidad. Pero cuando dice que hizo, es algo singular. ¿A dónde voy con este punto? Que Dios es justamente un solo Dios, pero tres personas. Es como decir, nosotros fue o nosotros hizo, bueno, un ejemplo, para decir, nosotros plural, hizo es singular. Y estoy queriendo justamente lo que está diciendo aquí en Génesis 1:1 es, hay una pluralidad en Dios, pero hay una unidad al momento de hacer las cosas. Por ejemplo, si nosotros decimos, nosotros hicimos, vamos a decir, a los hermanos de la construcción, nosotros hicimos esta iglesia o levantamos este edificio, nosotros hicimos, plural con plural, hace match. Pero si alguien dice, nosotros hice, ¿cómo? No hace match. Pero en Génesis 1:1 sí está escrito así. En Génesis 1:1, Elohim es Dios en plural y hizo es singular. Justamente apuntando, dando claridad en que Cristo Jesús estaba ahí, Dios el Padre estaba ahí y también el Espíritu, ¿dónde estaba? Moviéndose sobre la superficie de las aguas, mis amados hermanos. Lo que quiero dar a entender y quiero que quede claro es que Jesús estaba ahí. Colosenses lo dice así, Juan lo dice también, Hebreos lo dice igual. Cristo Jesús ya existía desde la eternidad pasada, mis amados hermanos. Y en Él todas las cosas permanecen. Hebreos capítulo 1, versículo 3, voy a leer justamente esa sección donde me detuve, y me detuve de manera a propósito, pero en Hebreos 1:3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y en Colosenses dice, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Por qué estamos tú y yo aquí parados o aquí de vida, en vida todavía? Por Él. Él ha permitido que estemos aquí hasta este día. Y Él decide también, Dios decide cuándo nos vamos a ir, mis amados hermanos. ¿Okay? Es Jesús, el Dios verdadero. Mis amados hermanos, este punto es importante. Yo sé que para muchos tal vez ya lo han visto, pero tristemente hay algo que el pastor ha dicho y es verdad, y es algo que debe de estar claro, y espero que hoy haya quedado claro, que Jesús es 100% Dios. Y Cristo Jesús también ha dicho, es 100% hombre. Ese tema ya sería otra predicación justamente. Pero lo que hoy quiero que quede claro, mis amados hermanos, es la deidad de Cristo Jesús, la majestad de Cristo Jesús. Y Colosenses, una carta muy pequeña, a una iglesia pequeña se puede decir, así como nosotros, una iglesia pequeña. No somos de 500,000 miembros, pero Dios inspiró, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para escribir esta hermosa carta y les animo de todo corazón a que continuemos, también me animo a mí mismo,
a continuar leyendo justamente cada día la palabra del Señor. En estos próximos días vamos a continuar con Colosenses capítulo 3, capítulo 4, pero ya para ir concluyendo, mis amados hermanos, en el capítulo 2, versículo 9 de Colosenses, si usted ya leyó hoy su capítulo, ya justamente lo va a tener fresco, pero dice la palabra de Dios en Colosenses 2:9, hablando de Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, mis amados hermanos. Queda claro, ¿no? Queda claro este punto, pienso yo. Y si alguien quiere debatir el tema, con todo gusto, después del mensaje, podemos dialogar acerca de este punto, mis amados hermanos. Solamente para darle refuerzo al punto de la deidad de Cristo. Dios todo lo puede. A eso se le llama la omnipotencia de Dios, ¿ok? Para Dios no hay nada imposible. Cristo Jesús, los milagros del Señor Jesús, solamente Dios los pudo haber hecho. Resucitar a un muerto después de 3 días, no hay manera, no hay registro en toda la historia, ni bíblica, ni secular, de algo así. Solamente Dios puede hacer eso. Dios todo lo sabe y Jesús podía saber lo que la gente pensaba. Para eso está Marcos capítulo 2, versículo 8. Dios está en cualquier lugar y Jesús está en cualquier lugar. Y aún en su carne, cuando estuvo aquí, cuando estaba, no creo que se acuerdan, es Juan capítulo 1, cuando está Jesús y Felipe y Natanael, si no me equivoco. ¿Qué le dice a Natanael? Ahí se acuerdan, exacto, estabas tú ahí en la higuera, dice, te miré. ¿Y qué dijo Natanael? Rápido dijo, Señor, tú eres el Mesías. No hay ningún ser en esta tierra que pudo saber que yo estaba ahí, más que Dios. En ese momento, si ustedes lo pueden leer con más calma después en sus casas, Juan capítulo 1, justamente Natanael, en ese instante dice, tú eres el Mesías, no me cabe la menor duda, sabiendo justamente la omnipresencia de Jesús. Y también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, habla acerca de que Cristo Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Obviamente es solamente que Dios puede hacer. Y justamente como miramos, Dios es eterno, Cristo Jesús es eterno, por lo tanto, mis amados hermanos, estamos hablando que Cristo Jesús es Dios. Y bueno, dice, hasta aquí ya estamos casi por concluir, ¿ok? Ya estamos a punto de entrar a la conclusión. ¿Y todo esto para qué me sirve? En primer lugar, para que tu fe crezca y al momento de leer su palabra y de estar en su presencia, tengamos más reverencia ante Jesús, ante su presencia, ante lo que Él ha hecho, ante su majestad, tener temor, adorarlo de todo corazón. Pero ahí en el capítulo 1, justamente en la sección anterior, del versículo 9 en adelante, viene la aplicación justamente. Toda la bendición que es conocer más a Cristo, que es conocer más su palabra. Dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Estoy en Colosenses 1:9. Pidiendo que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo está pidiendo que ustedes conozcan más al Señor, que ustedes lo conozcan de manera espiritual también, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Versículo 10, ¿con qué propósito? Para que anden o para que andemos como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Conocer más a Cristo, conocer más su palabra, entender la grandeza de Él, justamente nos va a llevar a una vida distinta, a hacer lo que le agrada, a dar fruto y a andar como el Señor quiere, mis amados hermanos. Concluyo con estas palabras que se les he dicho a los muchachos del home varias veces. Ya se deben de saber esta frase. Pero al momento, mis amados hermanos, de que ustedes y yo leemos más la palabra,
entendemos más la grandeza de Cristo. Esto, lo único que nos debe de enseñar, o lo que nos debe de llevar a, no es a un orgullo teológico o de conocimiento. ¿A qué? A ser más humilde. Cuán grande eres tú, Señor. Y justamente cómo es que tú te viniste a fijar en mí. Cómo es que lo grande y maravilloso que eres, viniste a rescatar. Y entre más entendemos a Cristo y al Padre, más también entendemos cuánto el Señor nos ama. Y ese versículo que todos nos sabemos, de tal manera amó Dios al mundo, cobra mucha mayor fuerza en entender cuánto Cristo Jesús nos ama y cuánto Dios el Padre nos ama. Mis amados hermanos, el objetivo de esta enseñanza es que adoremos a Cristo Jesús, que rindamos toda nuestra adoración a Él, toda nuestra gratitud y obviamente toda nuestra vida sea para Él. Padre Celestial, gracias le doy, mi Señor, por la grandeza que vemos en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, Cristo Jesús, por ser obediente y negarte a ti mismo y despojarte, Señor, de tu gloria y de tu poder. Y venir a morar como nosotros los hombres y sufrir como hombre también, Señor. Pero por medio de tu sacrificio perfecto, hoy disfrutamos y tenemos vida eterna, Señor. A todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, como el único Dios verdadero, la única persona revelada que hemos podido ver y palpar es Cristo, pero a la vez por medio de ver a Cristo hemos visto al Padre. Cristo Jesús, ayúdanos a ser como tú. A ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza, Padre Celestial. Gracias nuevamente, Señor, por su palabra, por permitirnos, Señor, estudiar, meditar en ella cada día. Gracias, Padre Celestial. Amén.